Hola a todos y todas, bienvenidos a Higienista 10. En esta ocasión el tema a tratar va a ser la tratrectomía manual. De forma general, en la clínica dental vamos a utilizar un instrumento de ultrasonidos para realizar nuestras higienes dentales, pero debemos de conocer que hay una serie de instrumentos manuales con los que también podemos hacerla. Vamos a hablar en concreto del cincel, de la azada, de la hoz y de la cureta. Y también vamos a ver cuáles son los movimientos correctos con los que utilizar estos instrumentos manuales. Sin más, vamos a empezar con nuestro tema de hoy. ¡Empezamos! Hola a todos y todas, bienvenidos a Higienista 10. Como sabemos de forma fehaciente, la tratrectomía, detartraje o higiene dental, como se la denomina coloquialmente, es la medida profiláctica más importante e incluso me atrevería a decir que es la medida principal para mantener un periodonto sano. Y para aquellos pacientes que presentan una gingivitis o una periodontitis, la realización de una tratrectomía es el paso inicial para restaurar en la cavidad oral unas condiciones higiénicas adecuadas tan necesarias en estos casos de pacientes con enfermedades periodontales. Por tanto, a este tipo de pacientes, después del diagnóstico, se les va a remitir al higienista dental para la realización del tratamiento de tratrectomía, o bien puede realizarlo el propio odontólogo si lo estima oportuno. Este es el momento que siempre utilizo para pedirte que te suscribas y compartas mis publicaciones, porque necesito de tu ayuda para hacer más vídeos. Solamente con tu ayuda puedo crear muchas más herramientas de enseñanza que te van a ser útiles para maximizar todo el esfuerzo que estás haciendo. Si te gustan los vídeos y ves que te están ayudando, también me puedes dar un like. Muchas gracias, muchísimas gracias por tu ayuda. Con tratrectomía nos referimos a la eliminación del cálculo supragingival, aunque en ocasiones también se puede eliminar el cálculo subgingival que se encuentra muy cerca del margen gingival. Es una técnica que no requiere anestesia y que se ha adoptado como una práctica habitual en cuanto a lo que profilaxis dental se refiere. Con este tratamiento lo que pretendemos conseguir es la eliminación del cálculo, la placa y las tinciones extrínsecas ocasionadas por el consumo de muy diversas sustancias, como es el caso del tabaco, del café, el té, la salsa de soja, la clorexidina, etc. Para realizar este tratamiento de remoción del cálculo supragingival se pueden utilizar bien instrumentos manuales o ultrasónicos. Se pueden utilizar indistintamente unos u otros, pero la utilización conjunta de ambos es realmente muy efectiva. Se considera que un tratamiento óptimo de tratrectomía debería de seguir la siguiente secuencia. Primero de todo es la detección del cálculo utilizando una sonda y aplicando en la superficie dental aire para secar la zona y localizar los márgenes exactos del cálculo. En una primera fase del tratamiento se aconseja utilizar instrumental manual para eliminar los depósitos más grandes de cálculo. A continuación, pasaríamos a utilizar el instrumental mecánico, bien ultrasónico o subsónico, con el que se consigue eliminar casi todos los depósitos, y posteriormente se volvería al instrumental manual para las zonas de difícil acceso y para el refinado final. Una vez terminada esta fase, se comprobaría con una sonda fina que hemos conseguido eliminar todo el cálculo, poniendo especial cuidado en el límite amelo-cementario. El siguiente paso sería el pulido con tazas de goma, tiras de pulir y pasta abrasiva, aunque también puede utilizarse un spray de bicarbonato para eliminar las tinciones extrínsecas. El aparato de bicarbonato puede utilizarse bien antes o después de usar el instrumental mecánico. Y finalmente, y para evitar la hipersensibilidad que presenta en algunos pacientes después de la tratrectomía, puede aplicarse barniz de flúor. Como he dicho al principio, esta secuencia de trabajo es la que se considera óptima para que el tratamiento de detartraje sea perfecto, pero también sabemos por experiencia que en la práctica diaria lo habitual es utilizar el ultrasonidos y posteriormente una pasta de profilaxis aplicada con taza o con un cepillito. La realidad es la que es, no nos engañemos.
pero nuestro deber es conocer la teoría de la secuencia óptima para la realización de una higiene dental. Una vez dicho esto, en la práctica de hoy nos centraremos en la utilización de instrumentación manual para realizar el detartraje. Son muy variados los tipos de instrumentos manuales que pueden utilizarse para la remoción del cálculo supragingival. Para que podamos realizar nuestra tartrectomía manual correctamente, necesitamos que el instrumental utilizado sea de acero de calidad, que el diseño del mismo sea el adecuado, que la zona de corte esté perfectamente afilada y, por supuesto, la pericia y habilidad del profesional que lo utiliza. ¿Cuáles son las características generales que va a tener este instrumental manual? Lo primero de todo, hay que decir que se engloban dentro del grupo de instrumentos simples, ya que son accionados manualmente por el profesional y actúan realmente como herramientas en manos del operador. Son instrumentos de un solo componente, es decir, están formados por una sola pieza. Por el contrario, y como ejemplo de instrumentos de dos componentes serían las tijeras, los forceps, etc. Como hemos dicho, el instrumental manual utilizado para las tartrectomías es un instrumental simple y consta de 3 partes: mango o empuñadura, cuello o tallo y parte activa. Esta parte activa puede localizarse en uno de los extremos o en los dos. Y precisamente, dependiendo de la forma que presente esta parte activa, nos encontraremos ante un tipo de instrumento u otro, ya que las zonas del mango y del cuello no varían prácticamente nada de uno a otro instrumento. Las variaciones suelen ser de diseño del fabricante. ¿Cuáles son los instrumentos manuales que se utilizan para realizar traqueotomías? Los más utilizados son las curetas, pero no son los únicos. Los instrumentos utilizados para este fin son el cincel, la azada, la hoz y la cureta. Las diferencias que existen entre estos 4 instrumentos se encuentran en la sección y la disposición de su parte activa y también con respecto a sus indicaciones de uso. Veamos cuáles son sus características generales. Comenzamos con el cincel. Este es realmente un instrumento con posibilidades de uso bastante limitadas y realmente se usa muy poco. Presenta una sola hoja y trabaja por presión. Se aconseja su uso para eliminar el cálculo de los espacios interproximales y las caras linguales de los dientes anteroinferiores. El siguiente instrumento es la azada. Le sucede lo mismo que al cincel, que tiene posibilidades de uso limitadas y por tanto se utiliza muy poco. Presenta un solo borde activo y su hoja está angulada sobre el cuello entre 90 a 100 grados. Es la angulación que os marco con la flecha en azul, mientras que el borde cortante está biselado a 45 grados. Os lo marco la zona con una flecha naranja. Este instrumento trabaja por tracción y sus recomendaciones de uso son para retirar grandes escalones de cálculo en zonas accesibles. Pasamos ahora a la hoz. Como aparece indicado en el dibujo, este instrumento presenta una sección triangular con 2 bordes cortantes que os he marcado en azul y el tercer borde señalado en naranja está rebajado o redondeado para evitar dañar los tejidos. Debido a esta circunstancia, no se utiliza para la remoción de cálculo subgingival, precisamente para evitar dañar los tejidos. Pero sí se utiliza para eliminar cálculo supragingival. Es un instrumento que trabaja por presión y tracción y podemos encontrarlo con una hoja curva o con hoja recta y se le considera un instrumento muy útil para realizar traqueotomías manuales. Y finalmente hablamos sobre la cureta. Se utiliza para eliminar cálculo tanto supragingival como subgingival. El diseño de este instrumento es en forma de cuchara y trabaja por tracción. Debido a la importancia que tiene este instrumento en tratamientos periodontales, creo que es necesario dedicarle un tema entero. Así que, como os digo, en el próximo vídeo hablaremos tanto de las curetas universales como las de Gracie. Con esto ya hemos dado unas nociones generales sobre las características de los instrumentos manuales para tartrectomía,
Pero nos queda una parte importante, que es conocer cómo se deben manejar estos instrumentos. Para ello tenemos que tener en cuenta 4 aspectos, que son los siguientes: agarre del instrumento, punto de apoyo, movimiento e instrumentación. Hablamos sobre el agarre del instrumento. Vamos a utilizar un lapicero, como hemos hecho en otras ocasiones, y vemos que en este lapicero he hecho 2 marcas, ¿de acuerdo? Como estamos hablando sobre el tema de los instrumentos de tacrectomía manual, esta zona de aquí la vamos a considerar como que es la parte activa, el cuello o tallo, lo que sería el espacio entre ambas marcas, y todo el resto lo vamos a considerar como el mango. A la hora de gestionar los movimientos que vamos a tener de trabajo, uno de los movimientos es el de lapicero. Vamos a utilizar por ello el dedo pulgar, el índice y el corazón o medio. De otros vídeos ya sabemos que los dedos se numeran: pulgar 1, índice 2, corazón o medio 3, anular 4 y meñique 5. ¿De acuerdo? Entonces, para el movimiento de lapicero sería 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Y lo vamos a coger exactamente como un lapicero. ¿De acuerdo? ¿Por qué especifico primeramente el movimiento del lapicero? Porque realmente a la hora de trabajar con instrumentos de tacrectomía manual, lo que vamos a hacer es una variante de este movimiento inicial. La variante se denomina lapicero modificado. ¿Cómo haremos este movimiento? Pues precisamente vamos a mantener estos 2 dedos que hacen la pinza tal cual, pero la zona de lo que es el cuello o el tallo lo vamos a posicionar de tal manera que apoyemos en toda esta zona. ¿Qué haremos? De lapicero, que te mantenemos la mano así, vamos a alargar este dedo, el dedo medio o el dedo número 3, para apoyarlo completamente. Más bien es el instrumento el que apoya completamente la zona del tallo o cuello, va a apoyar completamente en esta zona de la yema del dedo. ¿De acuerdo? Esta es la posición de lapicero modificado. Repito, partimos de la posición de lapicero, dedo 1, 2, 3, y cogemos el lapicero tal cual. O sea, que estamos viendo un lapicero, con lo cual lo estamos cogiendo tal cual. Pero para la hora de hacer una tacrectomía manual, lo que vamos a hacer es utilizar una modificación de lapicero. Pasamos al lapicero modificado. ¿Qué hacemos? Alargamos el dedo número 3 o dedo medio para conseguir apoyar la zona del tallo o cuello del instrumento, que es el espacio marcado entre estas 2 bandas negras, y vamos a apoyar en esta zona nuestro instrumento. Vamos ahora sobre el punto de apoyo. Como hemos dicho, a la hora de hacer una tacrectomía manual, vamos a necesitar partir de la posición del lapicero modificado. Recordamos, dedo 1 y 2 en pinza, y el 3, que es este dedo medio, le vamos a colocar de tal manera que soporte el apoyo de la zona del tallo o cuello, que como hemos dicho va a ser la zona que va entre las 2 bandas negras. Así ya tenemos puesto nuestra posición de lapicero modificado. Una vez que ya tenemos conseguida esta posición de lapicero modificado con estos 3 dedos, nos quedan otros 2, que es el 4 y el 5. ¿Qué vamos a hacer con estos dedos? Pues buscar un punto de apoyo. Este aspecto de buscar un punto de apoyo es importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una serie de instrumentos con una parte activa, que es una parte que va a generar un raspado, o sea que está afilada, y si no buscamos un punto de apoyo, lo que puede suceder es que se nos mueva sin querer, realmente sin querer, la mano, y provoquemos una herida a nuestro paciente. Con lo cual tenemos que buscar apoyo bien en estructuras intraorales o extraorales, ¿de acuerdo? Se aconseja siempre que sean en una estructura que sea lo más sólida posible. En la medida de lo posible vamos a intentar
posicionar y buscar ese punto de apoyo en los dientes, ¿de acuerdo? Pero este punto de apoyo va a diferir o va a ser diferente dependiendo de nuestra propia posición, de la posición del paciente. También va a depender de si el paciente tiene alguna pérdida dental. También depende si vamos a estar trabajando en los dientes delanteros o posteriores, o sea que va a depender de muchas situaciones, ¿de acuerdo? Ya tenemos colocados nuestros 3 primeros dedos en posición de lapicero modificado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a imaginarnos que esta otra mano, mi mano izquierda, son los tejidos tanto de los labios, tejido blando, y mi dedo pulgar van a ser los dientes, ¿de acuerdo? Esto van a ser tejidos blandos, dientes van a ser tejidos duros. Ya tenemos posicionados estos 3 dedos para sujetar nuestro instrumento. Estos 2 que nos quedan vamos a intentar posicionarlos como punto de apoyo. Principalmente se indica que el que va a ejercer el mayor punto de apoyo va a ser nuestro dedo anular, es decir, el número 4. Pero bueno, muchas veces ya de paso vamos a apoyar nuestro dedo número 5. Hemos dicho, esta sección, tejido blando, labio, diente. Vamos a intentar, ¿de acuerdo?, posicionar nuestro dedo número 4 en una zona que nos sirva de punto de apoyo. Ya os digo, preferentemente que sea una zona dura. Aquí sería la zona vestibular. Creo que está enfocando bien. Estamos apoyando nuestro dedo número 4 en tejido duro, que es el diente, y estamos colocando nuestro instrumento de esta manera. Voy a rotarlo para que lo veáis. ¿De acuerdo? Mi dedo índice este dedo es tejido blando, mi dedo pulgar es diente tejido duro. La zona intermedia es la zona vestibular. Esta es la forma en la que hay que apoyar nuestro dedo número 4. Todo ello para buscar una zona que nos estabilice en los movimientos. Si esto no lo hiciéramos así y mantuviésemos lo que es en alto sin apoyar absolutamente nada, en cualquier momento podríamos hacer un movimiento involuntario y generar una herida a nuestro paciente. Se aconseja siempre que sean sobre tejidos duros porque nos van a ofrecer un punto más estable de apoyo. Pero hay ocasiones en las que no vamos a tener más cáscaras que a posicionarnos en un tejido blando, ¿de acuerdo? En el labio principalmente. Pero en la medida de lo posible posicionaremos nuestro punto de apoyo, nuestro dedo número 4, ¿de acuerdo?, en tejido duro. Ya hemos hablado de cómo tenemos que posicionar nuestros dedos en forma de lapicero modificado, que utilizamos el dedo 1, 2 y 3 de esta manera. También hemos dicho que el dedo número 4 lo vamos a utilizar como punto de apoyo principal y luego en muchas ocasiones nos utilizaremos el dedo número 5 como auxiliar a este punto de apoyo. Por tanto, ya tenemos nuestros 5 dedos, la ocupación de nuestros 5 dedos en la tracectomía manual. Ahora necesitamos saber cómo tenemos que mover estos dedos para realizar el movimiento de tracción que necesitamos para remover el cálculo supragingival. Tenemos dos opciones. Primer movimiento va a ser mover simplemente estos dos dedos, el 1 y el 2, desplazando en un movimiento vertical estos dedos. Si estamos posicionados así con respecto al diente, sería mover hacia arriba.
moveremos simplemente estos dos dedos hacia arriba. Lo desplazaremos con respecto al eje de nuestro dedo número 3. Creo que se aprecia el movimiento de desplazamiento hacia arriba. Hay personas a las que este movimiento les resulta un poquito complicado. Por lo tanto, podemos hacer otro tipo de movimiento que también se puede utilizar, y es, en lugar de solamente mover estos dos, es decir, el dedo pulgar y el índice, el dedo 1 y 2, utilizamos movimiento de muñeca. El movimiento de muñeca va a ser inicialmente vertical y luego con una ligera rotación horizontal, es decir, vamos a trasladar este movimiento que en el movimiento número 1, llamémoslo así, teníamos en este dedo 1 y 2, vamos a trasladar este movimiento a aquí. Entonces vamos a mover la muñeca, o sea, iniciaremos un movimiento vertical y horizontal. Movimiento vertical y horizontal. Movimiento vertical y horizontal. Movimiento vertical y horizontal. ¿De acuerdo? Entonces trasladamos el movimiento que generábamos aquí, le trasladamos aquí. Por tanto, un movimiento sería, como hemos dicho, vertical, movimiento solamente de estos dos dedos. Los subiríamos hacia arriba. Para personas que les resulta difícil este movimiento, trasladamos este movimiento que generamos aquí, le trasladamos a la muñeca, con un movimiento inicialmente vertical y luego con un movimiento giratorio horizontal. Recapitulamos. Hemos hablado ya con respecto a la posición del lapicero modificado, hemos hablado también sobre nuestro punto de apoyo y hemos visto los dos movimientos que utilizaremos para poder realizar una tracción de nuestro cálculo dental que se encuentra supragingival. Ahora nuestro cuarto aspecto que íbamos a tratar es con respecto a la instrumentación. Con respecto a esta instrumentación tenemos que tener en cuenta dos tipos de movimientos: el movimiento de exploración y el movimiento de trabajo. Vamos a tomar ahora este dedo índice como si fuera un diente, esto zona vestibular, zona lingual, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la instrumentación vamos a posicionar como movimiento de exploración aquel movimiento con respecto al diente en el que estamos en un inicio posicionándolo con respecto a esta superficie vestibular de nuestro diente en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, este movimiento de exploración se realiza con una angulación de 0 grados, es decir, lo vamos a posicionar completamente pegado a la superficie del diente. Este es movimiento de exploración, con una angulación 0 con respecto a nuestro diente. En cuanto al movimiento ya de trabajo, va a depender del tipo de instrumento sobre el que estemos hablando. Como vamos a utilizar de forma más comúnmente las curetas, bien sean universales o Gracie, en el capítulo sobre este tipo de instrumentos vamos a tratar ya de forma más extensa estos movimientos de trabajo. Pero os adelanto que en los movimientos de trabajo vamos a tener una angulación con respecto a nuestro diente. Va a depender, como os digo, dependiendo de si estemos utilizando una Gracie o una cureta universal, vamos a angular este instrumento a unos grados determinados o a otros, pero pasaremos de nuestra posición de exploración con un grado 0 con respecto al diente a una angulación determinada dependiendo
del tipo de instrumento con el que estemos trabajando. Ya hemos visto los 4 aspectos a tener en cuenta cuando estemos manejando un instrumento de tratrectomía manual. Los hemos visto de forma separada, pero vamos a intentar integrarlos ahora, estos 4 aspectos, es decir, la posición del lapicero modificado, punto de apoyo, los movimientos de instrumentación y finalmente los movimientos de tracción para eliminar nuestro cálculo dental. Repasamos. Posición lapicero modificado. Posicionamos nuestro dedo de punto de apoyo en la superficie del diente. Tratamos este dedo como superficie del diente. Hemos dicho que en cuanto a la instrumentación tendríamos una angulación 0 con nuestro movimiento de exploración y si luego, dependiendo del instrumento que estemos utilizando, vamos a tener que angularlo de una forma u otra. En este caso vamos a hacer una cierta angulación, ¿de acuerdo? Que ya sería el movimiento de trabajo y una vez que ya hemos posicionado nuestro instrumento con posición de trabajo, ya tenemos que realizar los movimientos para remover nuestro cálculo dental. Hemos dicho que bien hacemos este movimiento vertical simplemente con los dedos 1 y 2. Hemos pasado de la posición de ángulo 0 a una cierta angulación y que esta ya es nuestra posición de trabajo y una vez que hemos adoptado la posición de trabajo ya realizamos los movimientos de tracción. Hemos dicho que si este movimiento nos resulta difícil, es decir, solamente mover el 1 y el 2, podemos hacer movimientos desde la zona de la muñeca. Moveríamos más la muñeca. Y con esto ya haríamos un repaso de los 4 aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de manejar nuestro instrumental de tratrectomía manual. Espero que el contenido que acabas de ver te haya sido de ayuda. Yo sigo preparando muchos más temas. Suscríbete y dale a la campana de notificaciones para que sepas cuando hay una nueva publicación. Comparte por favor mis vídeos para que otras personas puedan acceder a toda esta información. Y también te pido que me des un like para saber que lo que publico te ayuda y también que te está gustando. Por supuesto, te espero en el canal varios días a la semana. ¡No me faltes!